Bueno, muy buenas tardes. La siguiente presentación corresponde a un análisis que se realiza acerca de los diseños de investigación cualitativa. Lo primero que quiero decir es algunas generalidades o de alguna manera poder diferenciar este enfoque del enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo importa demasiado la interpretación y la comprensión más profunda de la realidad, y por lo tanto hay más flexibilidad y amplitud no solo en los métodos sino también, digamos, al final en los resultados y en el análisis de los mismos. Vamos a presentar brevemente algunas de las tradiciones de investigación cualitativa o los diseños o los modos en que se puede hacer investigación cualitativa. El primero de ellos es la investigación narrativo-biográfica. Aquí lo que importa es la narración, o mejor, la valoración de las historias de vida de las personas y de las comunidades. Lo importante en este caso es escuchar o dar lectura a los relatos de vida, ya sea de manera biográfica o ya sea a manera de narración de las personas o de las comunidades, según la inmersión y la comprensión que ellos tienen de sus propias realidades. No solo es importante la historia o la narración de la misma, sino también la valoración que hacen las voces que la reconstruyen, es decir, las personas o sujetos que están inmersos en la realidad. En segundo lugar, hablaremos de los estudios fenomenológicos. Aquí lo que importa es el fenómeno, es decir, cómo se da o de qué manera se da la experiencia subjetiva de los fenómenos. Dicho de otra manera, cuál es el no se trata tanto de narrar objetivamente los hechos, sino más bien cuál es el significado que las personas, en este caso objeto de estudio, las personas o las comunidades, le dan a sus propias experiencias. Para ello es importante que el investigador suspenda su juicio, es decir, que de ninguna manera en su interpretación pueda llegar a nublar la interpretación que los propios sujetos eh, le dan a sus propias experiencias. En tercer lugar, hablaremos de la teoría fundamentada. Lo interesante, o mejor, el rasgo característico de este tipo de investigación es que la teoría no sustenta desde el inicio los resultados de la investigación o el proceso, ni el problema de investigación, sino que por el contrario, estos estudios deben realizarse cuando la teoría, digamos, existente no corresponde con algunos puntos o todavía no se ha investigado de tal manera que la teoría logre sustentar esos hallazgos. En ese sentido, el investigador tiene la libertad de ir creando teoría a partir de la propia investigación. Obviamente eso no lo restringe o no lo exime de la validación de la misma. La investigación etnográfica se refiere a la observación y la narración del modo en que viven las personas en un grupo social, buscando la comprensión precisamente de esos hechos o esas vivencias. Lo importante en este caso, o lo específico en este caso, es que el investigador puede adentrarse en esa comunidad, pero tratando de hacer un estudio en su estado natural, es decir, de interceder lo menos posible. Sin embargo, eso es prácticamente imposible, o al menos no se hace totalmente, porque el investigador debe hacer un análisis interpretativo de esas vivencias, de esas experiencias, de esos hechos y su interpretación de significados, y en ese sentido pues de alguna manera hay un involucramiento, pero como sea debe ser lo más natural posible. Es uno de los más usados en educación porque le permite al investigador y a la misma comunidad no solo identificar problemáticas, sino también de alguna manera darles solución desde adentro, o por lo menos tener insumos para tomar decisiones más eficaces y más acordes con las necesidades educativas. Por su parte, la investigación-acción, como su nombre lo indica, va más allá del simple conocimiento de la realidad. Es decir, aquí lo importante es que el conocimiento de la realidad o la comprensión de la misma sirva como insumo para transformarla. Se identifica una problemática, las personas que están inmersas en el contexto son conscientes, al igual que el investigador, y de alguna manera crean
a partir de esa inmersión dentro de la realidad, una perspectiva crítica, es decir, intentan accionar sobre esa realidad, identifican la problemática, accionan sobre ella, tratando de mejorarla y de transformarla. Esto requiere, en primer lugar, que los actores se involucren. En segundo lugar, que haya una autocrítica, una capacidad de ver las fallas y de ver los problemas. En segundo lugar, por supuesto, creatividad. Y en tercer lugar, hay que reconocer que la teoría y la práctica van validándose mutuamente. Es decir, la teoría ilumina la práctica, pero la práctica a su vez se va contrastando con la teoría y va enriqueciéndola o modificándola si fuera necesario. Es importante mencionar que en este tipo de investigación el conocimiento o el proceso no sea de manera lineal, sino en forma de espiral. Hay un diagnóstico, se identifica una problemática, se generan acciones para intervenirla, tratando de mejorarla, y al final se valoran los resultados y se genera un nuevo diagnóstico buscando recomenzar si es necesario el proceso para seguir mejorando. También es muy usada en ocasión precisamente por las características que acabo de mencionar. El siguiente tipo de investigación cualitativa el siguiente estudio cualitativo es el estudio de casos. Se caracteriza porque se identifica un caso que sea muy particular, de acuerdo a ciertos criterios, que de alguna manera sea muy importante, sea muy especial, y especialmente en el ámbito educativo, y se estudia a profundidad, de acuerdo al interés, eso sí, que puede ser estudiar o comprender esa persona o ese grupo o fenómeno, como también el objetivo puede ser conocerlo, pero con el fin de alguna manera de comprender mejor una comunidad dentro de la cual está inmersa. También es muy usado dentro del ámbito educativo. La investigación evaluativa se refiere a la posibilidad que tiene el enfoque cualitativo de valorar el funcionamiento de algunos proyectos o programas, no solo en sus resultados, sino también en sus procesos. Es decir, se examina después de realizar o poner en marcha un proceso cómo está funcionando y cuáles son sus resultados. Puede ser para la toma de decisiones, para la interpretación de unos sucesos o unos hechos, con el fin de hacer una crítica social de cuál es el impacto que tienen esos proyectos en la comunidad, o con el fin, por ejemplo, también de mejorar las prácticas educativas o empresariales o administrativas o institucionales, según sea el caso. Por último, hemos de mencionar la fenomenografía y la etnometodología como dos tipos de enfoques de investigación cualitativa más modernos o más contemporáneos. El primero busca comprender los fenómenos, pero en función de ciertas variables específicas, y el segundo busca comprender cómo es que las personas construyen las realidades sociales a partir de las interacciones. Entonces se hace evidente que la realidad social se construye entre las interacciones de las personas, y esta metodología busca entender cómo es que se da esa transformación. Bueno, hasta aquí llega nuestra presentación. Muchísimas gracias. Finalmente es importante presentar nuestra conclusión, y en este caso pues valorar en la parte final, como parte personal, me ha servido mucho este ejercicio para identificar las características más especiales del enfoque cualitativo y los tipos de estudio cualitativo, especialmente para tratar de identificar si la problemática que pretendo abordar en mi investigación doctoral pues se puede o se debe mejor abordar desde este enfoque. Finalmente se presenta la bibliografía o las referencias mejor. Lo hemos tomado de Sandin, Investigación Cualitativa de Educación, Fundamentos y Tradiciones, y las imágenes han sido extraídas de Google.